Si gusta tomar asiento. Vamos al libro de Apocalipsis. Hoy nos toca la carta a Sardis, Apocalipsis capítulo 3. Dice así la palabra de Dios: escriba al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andan conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Estamos viendo las cartas de Cristo a las iglesias. Comenzamos con esta serie de mensajes con una introducción, Apocalipsis 1, y luego nos pasamos a las 7 cartas de Cristo a las iglesias de Asia, hablando de las 3 aplicaciones básicas. Históricamente, Juan escribe estas cartas para las 7 iglesias de Asia, aproximadamente en el año 76 después de Cristo, iglesias físicas que existían en ese tiempo. Doctrinalmente, cada una de estas cartas, por sus características, representan una etapa de la historia de la iglesia, o sea, las 7 edades de la iglesia. Son 7 porque hablan de la plenitud de la iglesia. También nos dan un bosquejo de la historia eclesiástica. Son 7 porque hablan de la plenitud de la iglesia y nos da un bosquejo, como dije, de la historia eclesiástica, y son paralelas estas 7 cartas a las 7 cartas que escribe Pablo a las iglesias también. La iglesia comenzó bien con los apóstoles, Cristo y luego los apóstoles, pero ¿qué pasó? Dejan su primer amor. Es lo que trata la carta de Éfeso, que es paralela a la carta de Éfeso que escribe Pablo. El apartarse de su primer amor los lleva a una persecución, a una tribulación, que es la carta de Esmirna. Pablo tiene que escribir una carta a los tesalonicenses porque ellos pensaban que estaban ya en la tribulación y por la persecución que estaban pasando. Esta persecución los lleva a casarse con el mundo, que es la iglesia de Pérgamo, que corresponde a Gálatas. Gálatas nos habla de cómo tener la vida espiritual y cómo evitar casarnos con el mundo. Ahora, ese casamiento con el mundo trajo 1000 años de oscuridad. Una iglesia totalmente carnal en ese tiempo. Habla de la carta a Tiatira. Ahora, ¿cuál es la carta que escribe Pablo a la iglesia más carnal? Corintios, por el pecado que ahí había. Ese es el paralelismo. Ahora, viendo la situación, vuelven a la Biblia, no vuelven a la vida de Dios, pero sí vuelven a la palabra de Dios como su norma de fe y práctica. Esto corresponde a Sardis, la época de la Reforma, que corresponde con Romanos, donde Pablo echa la base doctrinal. Ahora, ese regreso a la palabra de Dios los lleva a tener una puerta abierta, a tener un amor fraternal por las misiones. De eso habla la carta a Filadelfia, que es paralela a la carta de Filipenses. Filipenses es una carta misionera. Pero ¿qué pasa? Después caen en un conformismo, al final llegan a una tibieza espiritual, la Odisea, que es paralela a Colosenses, que es la iglesia de nuestros días. Ahora, esto es una breve reseña de lo que es las épocas o la plenitud de la iglesia.
En esta ocasión nos toca ver la iglesia de Sardis del tiempo de la Reforma. El tema es, sé vigilante. En la proposición, la idea central, lo que queremos aprender en esta tarde es, debemos de estar alertas y recordar continuamente lo que hemos recibido y oído de la palabra de Dios, afirmando lo que aún está bien en nosotros para poder llegar a la plenitud espiritual. Lo voy a decir de nuevo, debemos de estar alertas y recordar continuamente lo que hemos recibido y oído de la palabra de Dios, afirmando lo que aún está bien en nosotros para poder llegar a la plenitud espiritual. Sardis fue una iglesia que comenzó bien, después de ser carnal, volvió a la Biblia, no a la vida de Dios, pero sí vuelve a la Biblia. Y digo esto porque no se mantuvieron en lo que habían recibido y oído. Llegaron a una decadencia espiritual, estaban muertos en cuanto a su vida espiritual, o sea, sin fruto. Como algunas iglesias o algunos creyentes que comienzan bien, pero no permanecen, les gana la carne, les gana el mundo y terminan dormidos, muertos espiritualmente, es decir, sin fruto. Hablando acerca de la carta de Sardis, el nombre de Sardis significa los que escapan. Sardis representa la iglesia de la Reforma, aproximadamente los años 1500 al 1750 después de Cristo. Muchos han creído que la iglesia de la Reforma había dado una iglesia de mucha vida y entusiasmo. Sin embargo, según lo que vamos a aprender, esta iglesia es la que recibe una tremenda condenación del Señor Jesucristo. Ahora, en cuanto a la ciudad de Sardis, una ciudad fabulosamente rica en los tiempos antiguos, como Monterrey. Si lo duda, vaya al sur y haga la comparación al sur del país. Era un centro de tráfico de objetos de lana. Se dice que era el centro de producción de la industria de las alfombras, igual que Monterrey es un centro de industria. Lo que sobresale, desafortunadamente negativo, durante el periodo de la iglesia, que comienza al final de la edad oscura, o sea, la falsificación del milenio, es el martirio de los verdaderos cristianos con la Inquisición y las cruzadas. Sardis fue una ciudad rica, pero perdida. Primer punto. Cristo se presenta, Cristo hace su presentación y dice el que tiene los 7 espíritus de Dios. Es interesante porque por lo general es una presentación, en sus presentaciones, en cada carta habla de la necesidad de esa iglesia, de lo que actualmente necesitaba esa iglesia en ese tiempo. El significado de esto se encuentra en Isaías 11:12, de los 7 espíritus. Habla en Isaías 11:12 y dice así la palabra de Dios en Isaías 11:12. Voy a leer desde 11:2, voy a leer desde el 11:1. Saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces, hablando del Señor Jesucristo, y dice: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. No son 7 espíritus poderosos como algunos dicen, sino son las 7 manifestaciones del Espíritu Santo. Habla de la plenitud de la manifestación del Espíritu Santo. Y eso es exactamente lo que le hacía falta a esta iglesia. Veremos cómo concuerda con esta carta y dice: Espíritu de Jehová. No tenían a Jehová. Jehová no los dirigía y por eso era una iglesia muerta. Espíritu de sabiduría. No tenían la sabiduría, sino que era una iglesia necia.
de inteligencia. No tenían la inteligencia porque rehusaron apartarse del mal. Espíritu de consejo, no tenían el consejo de Dios porque habían dejado la palabra de Dios. De poder, no tenía el poder de Dios porque era una iglesia muerta. Espíritu de conocimiento, no tenía el conocimiento de Dios porque habían mezclado la sana doctrina con la filosofía y el paganismo. Temor de Jehová, no tenían el temor de Jehová y por eso sus obras no eran perfectas. Y aquí vemos cómo concuerda. Cristo se presenta a sí mismo como el que tiene los 7 espíritus de Dios, porque es exactamente lo que necesitaba la iglesia de Sardis: la luz, la manifestación perfecta del Espíritu Santo, o sea, la llenura del Espíritu Santo. La pregunta para nosotros, hermanos, ¿es esta será nuestra necesidad? Individualmente, ¿será esta nuestra necesidad como iglesia? ¿La llenura del Espíritu Santo? Cristo se presenta como el que tiene las 7 estrellas. Estos son los ángeles de las 7 iglesias, como ya hemos visto anteriormente, Apocalipsis 1:20. Por esto entendemos que Cristo es el que debe de tener las iglesias y no el hombre. Punto número 2, la condenación. Tremenda condenación. Y dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Cristo les dijo: conozco tus obras. Les está condenando porque era una iglesia muerta, tenía cierta reputación de vida, pero muerta. Pura religiosidad, quizás formalismo, pero con una vida espiritual muriendo. Sardis era una iglesia sin fruto. Según este versículo, esta iglesia tenía nombre de que vivía, o sea, se llamaba cristiana la iglesia. Pero por falta de fruto, era una iglesia muerta. Cuadro de creyentes que tienen nombre de ser cristianos, pero están muertos, no tienen fruto. La pregunta para nosotros es: ¿llevamos fruto nosotros, hermanos? ¿Cuál es su fruto? ¿Su fruto permanece o estamos muertos espiritualmente? Luego dice que sus obras no eran perfectas, no eran de Dios. Muy respetable, pero muerta. Algunos de nosotros quizás muy respetables, pero algunos están muertos espiritualmente. Una vida espiritual en decadencia, es decir, sin fruto. Al parecer la membresía estaba creciendo en esta iglesia, hacía muchas obras, pero estaba muerta. La iglesia de la Reforma tenía 2 problemas, 2 fallas. No se separaron del Estado y no había avivamiento espiritual a pesar de haber vuelto a la palabra de Dios. Volvieron a la Biblia y consideraron algunas doctrinas fundamentales como la salvación por fe. Ahora, la Reforma fue una reacción en contra de la introducción de muchas costumbres o tradiciones paganas de la iglesia cristiana durante la Edad Media, la Edad Oscura, con la aparente conversión de Constantino, que por esa conversión aparente de Constantino entraron un montón de tradiciones paganas a la iglesia, y eso produjo 1000 años de oscuridad, el falso milenio. En el versículo 2b dice: no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. En el Nuevo Testamento la palabra perfecta se usa en el sentido de estar completo, entero. Segunda Timoteo 3:17 dice, es conocido este versículo: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, o sea, completamente preparado para toda buena obra.
Habían comenzado bien, pero no cumplieron su tarea, no la completaron, no perfeccionaron la obra de Dios en esa iglesia. Ahora la pregunta para nosotros, ¿la estamos perfeccionando nosotros como iglesia, como individuos? ¿Estamos perfeccionando la obra de Dios o estamos muertos espiritualmente? Por esa razón, hasta el día de hoy la iglesia de la Reforma tiene un buen nombre, pero está muerta, moribunda espiritualmente. Estaba menguando su vida espiritual, su fe se estaba apagando. Hasta el día de hoy hay iglesias que tienen un buen nombre, pero están muertas, menguando en cuanto a su vida espiritual. Su fe se está apagando, su andar espiritual es de un muerto sin frutos. Conozco, hermanos, iglesias que mucho follaje, pero están muertas espiritualmente. Sé de cristianos también que mucha actividad, pero muertos espiritualmente. Dijo uno de los discípulos, ¿seré yo, Señor? ¿Seremos nosotros como iglesia? Mucha actividad, pero muertos espiritualmente. El consejo. Dice, sé vigilante y afirma las cosas que están por morir. Entendamos y apropiémonos de este consejo. El consejo es estar alerta. El concepto de vigilantes es estar alerta, es estar despierto, porque la iglesia estaba dormida, estaba muerta. Dormir en la Biblia habla de la muerte, comúnmente usado en el Nuevo Testamento. Dijo nuestro Señor Jesucristo, nuestro amigo Lázaro duerme, pero realmente estaba muerto. En la Biblia la muerte, el sueño tipifica la muerte. Por eso en 1 Tesalonicenses 5:6 dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Estemos alerta, no nos durmamos espiritualmente. Claro, ¿verdad? Hay veces que hasta físicamente, ¿verdad? Pero estamos hablando en el sentido espiritual. Efesios 5:14 dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Es el mismo sentido que vemos aquí. La iglesia de Sardis se había dormido, estaba muerta, necesitaba despertarse, como algunos de nosotros, levantarse o ser vigilante, porque no lo era, y por eso estaba dormida, estaba muerta, sin fruto. Hermanos, ¿será esta la necesidad de nuestra iglesia? Es una carta para la iglesia de Sardis, pues aplicable devocionalmente a nosotros, hermanos. ¿Será que por eso escribió Dios esto? ¿Estamos dormidos espiritualmente? ¿Qué tan vigilante es usted, hermano? ¿Qué tan vigilante es de sus hijos? ¿Qué tan vigilante es de su familia? ¿Qué tan vigilante es de las cosas de Dios? ¿Qué tan vigilante es de la obra de Dios? ¿O estamos dormidos? Lo que Dios nos está diciendo como iglesia es que estemos espiritualmente alertas y que no estemos dormidos. Entendamos, solo la manifestación, la perfección o la plenitud del Espíritu Santo nos puede despertar. Este es el dormir espiritual. Soy salvo, me echo a dormir. El consejo es que dice, afirma las cosas que están por morir. Les quedaba algo en la vida, pero estaba por morir. Morir es decir, sin frutos. Es decir, ellos deberían hacer firme lo que todavía estaba bien en sus vidas.
No todo andaba mal cuando comenzó la historia de Sardis. Había algunas cosas que todavía tenían vida, pero que estaban por morir. Los reformadores, hermanos, hicieron bien en cuanto a la doctrina de la salvación, de la justificación por fe, pero ¿qué pasó? ¿Qué más con las demás doctrinas? Se conformaron con la salvación como muchos de nosotros. Soy salvo, voy al cielo. ¿Es cierto? Eso dice la Biblia. Pero caemos en el conformismo. No buscamos crecer espiritualmente, no buscamos la llenura del Espíritu Santo, no buscamos obtener la estatura del varón perfecto, la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Y nos echamos a la hamaca, nos echamos a dormir. El consejo es acuérdate, dice acuérdate pues de lo que has recibido y oído. El verbo está en tiempo presente y esto es algo que debemos hacer cada día. Dice acuérdate de lo que has recibido. Lo que la iglesia de Sardis había recibido fue la revelación de la palabra de Dios. Entonces el consejo es, en cuanto a qué hacer, es acordarnos de lo que se había recibido, lo que habían recibido, y lo que ellos habían recibido es exactamente lo que nosotros hemos recibido, la palabra de Dios, que es que es la última y final autoridad en esta tierra. ¿Qué estamos haciendo con la palabra de Dios? Dios nos ha encomendado la palabra de Dios, nos ha dado el ministerio de la reconciliación, ¿y qué hacemos? Así, hermanos, acostaditos, durmiendo. Estoy hablando en el sentido espiritual. Los reformadores tenían necesidad de recordar, reflexionar de cómo fue que llegaron a entender que la salvación es por fe. Y cómo fue por medio del estudio de la palabra de Dios, por medio del estudio de las Escrituras, pero no se mantuvieron aprendiendo. ¿Qué pasó? Se durmieron espiritualmente. Dijo aquel, se empacharon con la por haber entendido la salvación por fe. Y ahí se quedaron. ¿Hicieron bien? Sí, hicieron bien. Por eso dice muy pocas cosas. Cuando menos salieron de ese oscurantismo. El consejo es atesorarlo. El consejo es atesorarlo, retenerlo, dice, y guárdalo. La iglesia de Sardis debía haber guardado lo que se le había encomendado. La palabra de Dios y el testimonio fiel de los cristianos. Recuerden que esta iglesia, había gente que quizás estuvo con Pablo, quizás hasta los tiempos de Cristo, no estamos hablando de mucho tiempo después. Los reformadores, como digo, comenzaron bien, pero no habían retenido, no habían atesorado lo que habían logrado. Nadie puede vivir mucho tiempo de una gloria pasada, hermanos. He platicado con gente, no, es que yo antes evangelizaba, y es que yo antes esto, y yo es que antes esto y lo otro, sí, pero ahora no vivamos de las glorias pasadas, no se puede vivir de las glorias pasadas. El decir eso es orgullo. ¿Qué estás haciendo ahora? Pudiste en su tiempo estar avivado, pero después te echaste a dormir. Esto es por eso estar alerta, estar vigilando de continuo. Este verbo guardarlo está en tiempo presente, habla de algo que está pasando hoy, algo que tiene que hacerse hoy y que no es para mañana. Tenemos que aplicar lo que hemos aprendido. Un conocimiento intelectual por sí mismo no es suficiente. Hay que aplicar lo que aprendemos. Y hermanos, en esta iglesia se nos ha dado muchas cosas, pero ¿qué estamos haciendo? No las estamos atesorando.
no las guardamos como un tesoro, en el sentido de que no las ponemos en práctica, no las ponemos por obra. El consejo es arrepiéntete. La definición está en Mateo 21-28. Habla de un giro de 180 grados. ¿Cuándo? Ahora. De una vez por todas. Cristo les manda que reflexionen y que se arrepientan de sus obras que no eran perfectas. Y por esto Dios les mandó que se arrepintieran, que se vuelvan de sus obras muertas a Él. Ahora Cristo nos está diciendo como iglesia, si no despiertan y se arrepienten, si no están vigilando el estado de sus almas, Él vendrá en contra de nosotros como ladrón a la hora que menos esperemos y vendrá sobre nosotros con juicio o castigo. Hermanos, que cuando Cristo venga no nos pesque descuidados, que no nos pesque dormidos espiritualmente, que nos halle velando, entregados en la obra de Dios, en la plenitud del Espíritu. La congratulación, o sea, la felicitación, esta es la más corta de todas, casi no hay. ¿Por qué será? Qué interesante, ¿verdad? Dice el versículo 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y que andan conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Las personas. ¿Hubo creyentes? Claro que sí, pero fueron unas pocas personas, un remanente. Esas pocas personas no mancharon sus vestiduras con las obras de la carne, con la influencia tremenda en ese tiempo del mundo, como lo es ahora, hermanos. Ahorita hay una influencia tremenda del mundo que ya hace mucho que entró a las iglesias, hermanos. La promesa de a los dignos son vestiduras blancas definidas en Apocalipsis 19:8. Vamos a Apocalipsis 19:8. Dice así la palabra de Dios, y ella, hablando de la iglesia, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Esa debe ser mi vestidura, esa debe ser su vestidura. Acciones justas. ¿Son nuestras vestiduras justas, hermanos? ¿O andamos en las obras de la carne? Entonces las vestiduras blancas, el lino fino, es un cuadro de las acciones justas de los santos. Andando en acciones justas podemos asegurarnos, como los de Sardis, esas pocas personas, que seremos uno del remanente de esas pocas personas que serán dignas de andar con Cristo con vestiduras blancas. O sea, en acciones justas. Hermano o hermana, ¿es usted una de esas pocas personas que no han manchado sus vestiduras con las obras de la carne, con la influencia del mundo? ¿Será usted de estas personas que se mantienen en integridad, que andan con vestiduras limpias, sin la mancha del pecado, sin la influencia del mundo, sin la influencia del paganismo, de la mundanalidad? ¿Será usted de estos, hermanos? Y que además andan con Cristo por sus acciones justas. Último punto. La condición. O sea, la condición apropiarme. ¿Qué es lo que me debo de apropiar de esto? Es vencer aquello con lo que estoy batallando. Ahora entendamos. Todos somos vencedores.
Solo hay que apropiarnos de la victoria y ese es el problema de muchos de nosotros. Apropiarnos de la victoria que ya tenemos, hermanos. Primera de Juan 5:4 dice: todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Romanos 8:37, alguien que lo lea por favor, Romanos 8:37, un versículo muy conocido. Somos más que vencedores. ¿Por medio de quién? Por medio de aquel que nos amó, nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ¿cuál es la solución o la condición a apropiarme en aquellas cosas en que no puedo obtener la victoria? Es echar mano de la victoria que ya Cristo ganó. Echar mano de su gracia. El que venciere, dice, lo que hay que vencer, hermanos, en este contexto es el sueño. Por eso le dice, sé vigilante, está despierto, alerta, sobrio. Que es el estar muerto o el sueño es un tipo de la muerte, como ya lo vimos en el versículo primero. La iglesia muerta tiene que ser vigilante, o sea, tiene que despertarse de ese sueño. Ahora, ¿por qué digo esto? Ya dije hace rato, el sueño se tipifica la muerte. Cuando nuestro Señor Jesucristo, hablando de Lázaro, dice, vuestro amigo Lázaro duerme, pero realmente estaba muerto. Por eso el sueño en la Biblia tipifica la muerte. ¿Qué dice en 1 Tesalonicenses 4:13? Si quieren yo lo leo. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Está hablando en el contexto de los muertos en Cristo. Ahora, para aquella persona que no ha recibido a Cristo Jesús, ¿cómo vence el sueño? ¿Cómo vence la muerte? Reconociendo a Cristo Jesús. Se vence la muerte. Porque nacimos muertos espiritualmente, hermanos. Usted y yo nacimos muertos espiritualmente, pero Dios nos dio vida cuando recibimos a Cristo Jesús. Despertamos de ese sueño, nos levantamos de esa muerte, nacimos de nuevo por haber recibido a Cristo Jesús. Y usted que nos visita, hoy es el día de salvación. Hay que despertar de ese sueño. Satanás los tiene adormilados. Hay que vencer ese sueño. Dice, será vestido de vestiduras blancas. Las vestiduras blancas simbolizan la justicia de Dios. Jesucristo es nuestra justicia. Según a los Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él es nuestra justicia. En Él somos declarados justos. ¿Por qué? Porque éramos injustos. Y por haber recibido a Cristo, somos declarados justos. Dice 1 de Juan 1:11, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, autoridad, poder de ser hechos hijos de Dios. Les dio la autoridad de levantarse de ese sueño, de despertar, de levantarse de esa muerte. Usted que nos visita, en Cristo Jesús hay salvación, en Cristo Jesús hay plenitud de vida. No hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que podemos ser salvos. Solo Jesucristo salva. Entonces seremos vestidos de un cuerpo glorificado cuando nuestro Señor Jesucristo venga, de vestiduras blancas, hablando de nosotros en el futuro. Ahora, la aplicación de esto profética de las vestiduras blancas está en Apocalipsis 7:9, el 17, no lo voy a leer todo, voy a leer solo el 9, dice, después de esto
miré, he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. En otra parte dice millones, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de vestiduras blancas. Vestidos de la justicia de Dios, declarados justos por nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted ya fue declarado justo? ¿Usted ya recibió a Cristo Jesús? Hoy es el día de salvación para usted que nos visita. Dice, y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Al parecer este libro de la vida tiene el nombre de cada persona que nace, pero cuando rechazan a Cristo son borrados. Tiene el nombre así como el registro civil. Naces, te registra. Rechazas, o sea, mueres, es borrado de ese libro. Además, Cristo estará confesando nuestro nombre cuando, si Él es nuestra justicia, Él va a confesar nuestro nombre delante del Padre y de sus ángeles, diciendo, este es mi Hijo amado. Así como dijo el Padre de Él, así Él va a decir de nosotros, este es mi Hijo amado. Este es mi Hijo amado que estuvo vigilante. Este es mi Hijo amado que estuvo sobrio, que buscó la estatura del varón perfecto, la plenitud de Cristo. Termina diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, a nosotros. En otras palabras está diciendo, ¿me estás escuchando? ¿Me estás entendiendo? Ahora, ¿usted está entendiendo esto, hermano? ¿Qué va a hacer con esto? ¿Qué vamos a hacer? Me estoy incluyendo, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Será solamente una información que entra por aquí y sale por acá? ¿Voy a salir como llegué? ¿Voy a seguir dormido espiritualmente? ¿Voy a seguir en lo mismo? ¿Sin aspiración a algo más? ¿Qué hará usted con esto? Conclusión. Es tiempo de ser vigilantes, hermanos, de estar alertas, de apropiarnos de la victoria sobre el sueño y sobre aquello de lo cual estamos batallando. Es tiempo de avivarnos espiritualmente, es tiempo de la llenura espiritual, es tiempo de buscar obtener la estatura del varón perfecto, la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. ¿Esto desea usted, hermano? Vamos a orar.